Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a tratar de definir algunos conceptos que son muy importantes en electricidad, tales como fuerza electromotriz, tensión en bornes de una fuente, resistencia interna y caída de tensión interna. Vamos a comenzar definiendo lo que llamamos fuerza electromotriz, es decir, fuerza electromotriz que se abrevia FEM, y que también se puede representar con la letra E mayúscula. Llamamos fuerza electromotriz a la tensión de una fuente en vacío. ¿Qué significa en vacío? Bueno, significa que la fuente no está alimentando ninguna carga. O sea que está la fuente solita, no alimenta absolutamente nada, y a esa fuente le estamos midiendo la tensión. Esa tensión en bornes sin carga, es decir, sin que la fuente alimente nada, eso es la fuerza electromotriz. Ahora bien, consideremos que el voltímetro tiene cierto valor de resistencia interna, evidentemente, pero como los voltímetros tienen una resistencia interna que tiende a infinito, es decir, que es muy alta y que equivale prácticamente a circuito abierto, podemos decir que en la práctica conectar un voltímetro no se considera como una carga, ya que su resistencia interna es despreciable. Por lo tanto, la tensión medida en bornes sin carga podemos decir que es prácticamente el valor de la fuerza electromotriz. Esa tensión va a cambiar si nosotros a la fuente le agregamos una carga, o sea, si la ponemos a alimentar algún receptor. En el momento que nosotros conectamos una carga a la fuente, la situación cambia completamente. O sea, la tensión medida por este voltímetro va a disminuir. Esa tensión medida por el voltímetro, cuando la fuente está en carga, o sea, cuando está alimentando algún receptor, como en este caso una resistencia, es lo que llamamos tensión en bornes, la tensión de la fuente en carga, o la tensión medida entre los extremos de la carga. Siempre la tensión en bornes va a ser menor que la tensión en vacío de la fuente. O sea, la tensión en bornes siempre va a ser menor que la fuerza electromotriz, debido a un fenómeno que se llama caída de tensión interna. Esa caída de tensión interna la representamos con la letra V minúscula y se debe a la resistencia interna de la fuente. Vamos a analizar estos conceptos un poquito más y vamos a definir lo que es la resistencia interna, la caída interna y cómo podemos calcularlas. Bien, nosotros habíamos dicho que toda fuente presenta una caída de tensión interna. Esa caída de tensión interna es una caída de tensión provocada por la resistencia interna de la fuente o debida a la resistencia interna de la fuente. Si la fuente fuera ideal, es decir, si no tuviera resistencia interna, entonces la caída interna sería cero, por lo tanto el voltaje que ofrece la fuente en carga sería igual al voltaje en vacío, no habría caída de tensión interna. Pero como en la realidad toda fuente tiene resistencia interna, siempre va a haber una caída interna de tensión. Sin embargo, existen lo que se llaman fuentes reguladas o estabilizadas, las cuales, a través de una circuitería electrónica relativamente sencilla, permiten tener una tensión en bornes de la fuente constante ante determinadas variaciones de carga dentro de ciertos límites de corriente. Pero si no se trata de una fuente regulada, toda fuente, desde una simple pila hasta el generador de una central eléctrica, va a tener una caída de tensión interna. Esa caída de tensión interna será la diferencia entre la fuerza electromotriz, que es la tensión de la fuente en vacío, y la tensión en bornes, que es la tensión de la fuente en carga. Por ejemplo, supongamos que la fuente en vacío entrega 12 volt y que cuando le agregamos una cierta carga, le conectamos una cierta carga, esa tensión baja de 12 a 11 volts. En ese caso la caída interna será 1 voltio, ya que la tensión baja de 12 a 11. Bien.
¿Y qué es la resistencia interna? Bueno, la resistencia interna es la responsable de esa caída de tensión interna. Y es la oposición que opone u ofrece la fuente al paso de la corriente eléctrica. O sea, cuando la corriente pasa por dentro de la fuente, esta le ofrece una resistencia que se llama resistencia interna, debido a los materiales que componen la fuente en sí misma, que tienen su correspondiente resistencia. Porque un circuito es un camino cerrado por el que circula una corriente, es decir, que la corriente circula tanto por fuera de la fuente como por dentro. En el momento que pasa por dentro de la fuente, como esta le ofrece una resistencia, se produce una caída de tensión. Ya sabemos que cuando una corriente atraviesa una resistencia, se produce una caída de tensión cuyo valor está determinado por la ley de Ohm y es el producto de esa resistencia por la intensidad. Entonces, la resistencia interna de la fuente, R minúscula, es la caída de tensión interna, que es la diferencia entre la fuerza electromotriz y el voltaje en bornes, visto aquí, E menos B, sobre I. Es decir, caída de tensión interna dividido intensidad es igual a resistencia interna. Recordemos entonces que la fuerza electromotriz es la tensión de una fuente en vacío, esto es, cuando la fuente no está alimentando ninguna carga. Mientras que la tensión en bornes es la tensión medida en bornes de la carga, es decir, cuando una carga es alimentada por dicha fuente. La caída de tensión en bornes es la diferencia entre la fuerza electromotriz y la caída de tensión interna. Bien, vamos a poner un ejemplo de cálculo para que queden más claros estos conceptos. Tenemos, como pueden ver en la imagen, un circuito que está conformado por una fuente de 12 voltios, o sea, la fuerza electromotriz de esta fuente es de 12 voltios. Tiene una resistencia interna de 0,2 ohmios y está alimentando una resistencia de 5,8 ohmios. Es decir, esta resistencia última vendría a ser la carga. ¿Bien? Si nosotros medimos la tensión de la fuente en vacío, o sea, sin la carga conectada, como se puede ver en este dibujo aquí, eso me va a dar el valor de la fuerza electromotriz, o sea, me estaría dando 12 voltios. Pero una vez que yo le conecto una carga a la fuente, esa situación cambia radicalmente. Si venimos ahora al circuito de la parte superior, vemos que tenemos la resistencia total de ese circuito es igual a la resistencia de carga o externa, 5,8, más la resistencia interna 0,2. Si sumamos estas dos resistencias, obtenemos un valor de 6 ohmios como resultado total. O sea que la resistencia total de este circuito es la R externa más la R interna, un total de 6 ohmios. Si queremos calcular la intensidad, aplicamos la ley de Ohm y dividimos la tensión total, que viene a ser la fuerza electromotriz, o sea 12 voltios, entre la R total, que son 6 ohmios, y esto nos está dando 2 amperes como corriente del circuito. Si queremos calcular la caída interna, es la caída en esta resistencia, que nosotros la representamos fuera de la fuente, pero que en realidad corresponde a la resistencia interna, ¿sí? Lo que pasa es que la representamos de esta manera, fuera de la fuente. Si multiplicamos estos 0,2 ohmios por los 2 amperios que circulan por aquí, entonces obtenemos la caída interna, V minúscula, que es R minúscula por I, o sea 0,2, que es el valor de la resistencia interna, por 2, que es el valor de la intensidad, y esto nos está dando 0,4 voltios. Vale decir que para este estado de carga, en la resistencia interna tiene una caída de 0,4 voltios. La caída externa, o tensión en bornes, que es la tensión sobre la carga, sobre la resistencia de 5,8, de acuerdo a la ley de Ohm, B es igual a R por I, o sea, es 5,8 por 2 amperes, que es la corriente única del circuito, ya que se trata de un circuito serie. Esto les da 11,6 voltios. Esa es la caída externa. O sea que acá tienen 11,6 y acá tienen 0,4. Y observen ustedes que sumando la caída externa más la caída interna, obviamente los tiene que dar la fuerza electromotriz de la fuente, que no es otra cosa que 12 voltios. 11,6 más 0,4 es igual a 12 voltios. Si nosotros vamos a escribir la ecuación de la fuerza electromotriz, vamos a tener que dicha fuerza electromotriz es igual a
la caída externa, que es R por I, más la caída interna, que es R minúscula por I. En esta fórmula podemos sacar como factor común la intensidad, que está en ambos factores. Entonces nos está quedando que la fuerza electromotriz es igual resistencia de carga más resistencia interna, todo eso multiplicado por la intensidad. Y esto es lo que llamamos la ecuación de la fuente, digamos, ¿no? En toda fuente se puede aplicar esto de que la fuerza electromotriz, que es la tensión en vacío, es igual a la resistencia de carga más la resistencia interna multiplicada por la intensidad. Espero que les hayan quedado claros estos conceptos. Recuerden, fuerza electromotriz, tensión de la fuente en vacío, tensión en bornes, tensión de la fuente en carga, resistencia interna, oposición que presenta la fuente al paso de la corriente, caída de tensión interna, caída de tensión provocada por la resistencia interna de la fuente. Son conceptos importantes que se aplican mucho en la parte de análisis de circuitos. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.